pecados por los que pagar, Garibalda. Has tenido a la zorra viviendo en tu gallinero y todavía no te has enterado de cuántas gallinas se te ha comido. Bueno, primero, enhorabuena por La sombra de la tierra. Ya no solo por la novela, tu primera trabajo en la dirección. Y qué joya. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo has sido? ¿Ya orgullosa del resultado? Bueno, ahora ya más tranquila. He estado bastante asustada hasta llegar a este momento, pero no, ahora bien. Bien, estoy muy contenta, la verdad es que sí. Y además, gracias al Festival de San Sebastián hemos tenido la oportunidad de ver el primer capítulo en pantalla grande, porque está pensada, diseñada y rodada para pantalla grande. Y a mí me apetecía mucho poder verlo, ¿no? Poder ver todo el trabajo, ¿no? que se ha hecho. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, no te voy a mentir. O sea, no solo te encargaste, primero fue la obra literaria, luego has estado en el guión y la dirección. Eso me huele a que eres muy perfeccionista, que quieres que ya tienes la historia montada en tu cabeza y querías que se hiciera como tú querías, como tú la tenías en la cabeza, ¿no? Sí, en realidad sí, o sea, ha sido eso, pero luego también es que ocurre que yo creo que hay determinadas historias o determinados proyectos que yo creo que requieren de diferentes cosas. Y en este es un proyecto que, vamos, yo tenía muy claro que si no lo podía dirigir yo y no lo podía adaptar yo, no se hacía. No tenía muy claro que se hacía, porque es claro, es que para bien o para mal mi cabeza son imágenes, y entonces yo tenía muy claro cómo había que contarlo, qué era lo que había que contar, qué ritmo tenía que tener, qué estética tenía que tener, y entonces evidentemente luego, mira, había un director que decía siempre que no me acuerdo quién era, que decía hay 3 películas, la que se escribe, la que se rueda y la que se monta, ¿no? Bueno, yo he intentado tener el control, no de todo lo que podía tener, ¿no? Porque me parece que la historia necesitaba tener ese control. Mencionabas en la rueda de prensa que uno de los motores de esta historia es el odio entre Garibalda y Atiliana, porque querías mostrar todo el crisol de caras que puede tener una mujer que también es feminista, reivindicar que las mujeres pueden ser malas y unas hijas de puta, ¿no? Sí, sí. ¿Ese fue el motor real de esta historia, con todo el tema de la trama de abusos? No, el motor real de esta historia es lanzar o hacer ese homenaje a todas esas personas y todos esos niños que a día de hoy continúan recibiendo abusos sexuales en casa, ¿no? Era un homenaje a ellos y de alguna manera también un poco una denuncia a ese silencio que la sociedad, ¿no? que tenemos sobre este tema, porque claro, es una mancha muy fea, ¿no? Y entonces porque habla contra todo uno de los pilares más importantes, que es la familia, ¿no? en lo que está basado esta sociedad en la que vivimos. Y entonces yo quería poner ahí el dedo y quería hacerlo. Y para eso luego las cosas fueron cayendo de alguna manera, ¿no? De su propio peso. En el momento que empiezo a investigar sobre el asunto y me doy cuenta y empiezo a ver que no solamente son los padres los que abusan, sino que hay muchas madres que abusan, que en la mayoría de los casos las madres lo saben y entonces consienten, en otras incluso, o sea, más que consienten. Pensé, coño, aquí hay unas mujeres que yo creo que hay que contar, ¿no? Y me parece que es necesario. Si las mujeres queremos llegar a tener o conseguir el puesto, el sitio que nosotros merecemos y que tenemos por derecho, tenemos que vernos de todas las maneras, no podemos solamente lanzar y ver una imagen de las mujeres, no, es que las mujeres nos tenemos que ver así, ¿no? Como alguien nos dice, no, coño, las mujeres somos como somos. Y habrá madres maravillosas, estupendas, deliciosas, y hay madres que no lo son, y me parece que eso había que contarlo. Y estas 2 mujeres odian a los hijos, no quieren a los hijos. Indudablemente, ellas tienen un pasado, igualmente de lo que decía María, ¿no? También de abusos. Y eso hay que contarlo, me parece que hay que contarlo, que tenemos que hablar de eso. Siendo esta la base de la serie, del libro, ¿cómo enriquece la historia el llevarla a ese pueblo de Zamora, ¿no? De segunda mitad del siglo XIX, ¿cómo enriquece la historia llevarlo a ese contexto? Pues mira, había una cosa que me estuve dudando mucho, porque lógicamente a mí me parece que es una de las cosas que tiene la serie, es que de lo que está hablando lo podemos trasladar perfectamente al día de hoy. De hecho, insisto, los números son y cada vez van a más, y cada día es una animalada, ¿no? Todo lo que hay en relación a los abusos sexuales infantiles. Lo que ocurre es que me planteé mucho, pensé, bueno, si básicamente uno de los problemas que tenemos como sociedad en relación con este tema es el esconderlo y el callarlo y el silenciarlo, seguramente al espectador, si se lo doy en el momento actual, con la crudeza que yo lo quería contar y con la crudeza que yo siento que hay que contar esto, para no poner paños calientes, igual si lo hago desde aquí, se van a marchar. Y a mí lo que me interesa es que reflexionemos sobre esto y que pensemos sobre esto y poner el foco de atención ahí. Entonces ahí pensé, bueno, tal vez si lo coloco en el pasado, el espectador va a ser capaz, con esa distancia,
de entrar de una manera, ¿sabes? O por lo menos de aceptar estar, permanecer ahí viéndolo, ¿no? Entonces esa fue la decisión de colocarlo en el pasado. 1896 es que después en el resto, hay otros capítulos, necesitaba una guerra. Y entonces una guerra que hubiera, pensé, la guerra de Cuba me venía bien para alguno de los personajes. Entonces lo coloqué ahí. Y el hecho de que fuera Zamora es que todo esto parte de una foto que había en mi casa de mi bisabuela, que era una mujer, la pobre mujer, con una cara de mala hostia, muy amargada. Y esta mujer se suicidó, se tiró a un pozo y entonces hizo una serie de cosas que me parecieron fabulosas y que era un personaje. Entonces era en Zamora, en un pueblo de Zamora. Busqué en ese momento y me encontré que en Villaveza del Agua, que es el pueblo donde está ubicado, había es uno de los sitios por donde pasaron la primera línea de trenes en dirección a Galicia. Y al pasar por Villaveza del Agua se les hundía porque eran acuíferos. Y pensé, bueno, entonces es cojonudo porque me viene bien para tener el campamento de hombres trabajando ahí. Con lo cual la mayor parte de las decisiones han sido absolutamente accidentales. y desde ahí pues he ido construyendo, esa es la verdad. ¿Cómo de complicada ha sido construir la época, toda esa labor de producción, de vestuario, de construir esas casas? Enhorabuena porque los de las series de época, un 10. ¿Cómo ha sido esa elaboración? ¿Ha sido muy complicado meterse en ese siglo? Bueno, mira, en esto como en todo, o sea, lo que he tenido he sido un equipo técnico de primera, ¿no? Toda la parte artística la ha hecho el diseñador de arte es Llorenç Miquel, que es un catalán impresionante, y entonces él ha sido el que ha diseñado absolutamente todo, y era muy complicado porque toda la época en la novela está, o sea, el transcurso del tiempo, la historia transcurre en 2 años, lo que cuenta en la novela, y todo ese transcurso de tiempo lo vamos viendo a través de los cultivos y del paso de la naturaleza, ¿no? Entonces, todas las estaciones, claro, los cultivos pasar de una tierra, como vemos en el primer capítulo, que ellos tienen una tierra que es la que Garibalda les deja, que está hecha un desastre, a una tierra que estaba labrada, que es la que ella se queda. Eso supone, a la hora de rodar, que tienen que tener, bueno, pues ahora vamos a ver, mira, en un principio era sorgo lo que yo planteaba que se plantara, pero no hay sorgo. Entonces dices, podemos encontrar sorgo, pero el problema que tenemos es que, claro, la serie son 2 años, pero nosotros lo vamos a rodar en 2 meses, por lo tanto, no crece. Entonces, bueno, tomates, ¿no? Tomates tampoco porque no sé qué. Bueno, pues venga, berza, ¿sabes? O sea, era como cada una de las cosas y luego el conseguir el entender que en un momento determinado por producción la tierra tenía que estar con los cultivos de una altura determinada, la otra no tenía que estar sembrada, la otra no sé qué. Ha sido un cambalache que eso lo ha resuelto todo el equipo de Llorenç Miquel de forma excepcional. O sea, toda la fotografía de Josu Inchaustegui, el vestuario de Claro Bilbao, todo el arte de Llorenç Miquel, lo que ha conseguido crear es la atmósfera necesaria para que se entienda la historia. ¿Cómo te quedas con el trabajo de María y de Adelfa, como tu Garibalda y Atilana? ¿Cómo te quedas con su trabajo? ¿Ya son para siempre tus 2 grandes personajes? A mí me va a costar muchísimo el sacarlas de estos personajes. ¿Sabes qué pasa? Yo tenía muy claro que las actrices que hicieran esto tenían que ser unas actrices del copón. O sea, para sostener esos primeros planos y hablar de odio sin hablar. Yo quería además meterme hasta la campanilla, quería meterme, ¿no? Porque me parece, o sea, yo se lo decía, me importa un carajo lo que dicen los personajes. Yo lo que quiero es ver a los personajes por dentro y en eso ha sido mucha parte de los ensayos, ¿no? Entonces necesitaba unas actrices con un grado de solvencia enorme. Claro que esto lo hubiera podido hacer actrices que pensamos todas que hay muy buenas, aquí más conocidas, pero cuando la directora de casting en un principio nosotros hablamos y se plantean nombres más conocidos, le dije, ni uno, fuera. Necesito gente con una solvencia, un nivel de actriz, de compromiso y de decir, de que no tenga miedo de meterse en ese fango gigante y que al mismo tiempo no sean reconocibles, pero no ultra conocidas, porque si no los personajes no lo aguantan. Si vemos una Tilana hecha por una de las actrices que nosotros podemos pensar, no lo crees. Entonces habría que salvar también no solamente el tema de los abusos, sino que habría que salvar también muchas otras cosas. Tenía que ser fácil. ¿No te planteaste tú interpretar a Tilana? ¿Ya solo te quedaba protagonizarlo? ¿Has hecho todo? Pues fíjate que en un primer momento como que me daba cosita y tal, pero luego a medida que la cosa se iba desarrollando, ¿de dónde voy? Pero esto es de locos. Había una cosa que para mí era, soy actriz, ¿no? Y entonces este tipo de personajes, conseguir, o sea, cuando una actriz o un actor se va a meter en un fango semejante, solamente lo va a conseguir si tiene un director al lado que en un momento determinado sea capaz de sacarle. ¿Sabes lo que te digo? De agarrarle de la mano y tirar fuera. Y yo, desde el primer momento, mi compromiso con todos ellos, absolutamente con todos, es yo voy a estar pegada.
Yo no he estado nunca en el combo, sentada, ¿sabes? Viendo lo que estaban haciendo. Yo he estado allí, pegada, para que en un momento determinado, ¿sabes? Si tenía que cortar y agarrarla y llevármela a llorar detrás de una esquina, ahí estaba. Y eso no lo puedo hacer si estaba interpretando. Porque salir de ese turbino de emociones donde tienes que colocarte para interpretar estas historias, salir de ahí tiene que ser complicado. Solamente se puede hacer desde el humor. O sea, nosotros después de comer teníamos media hora de baile. Después de sí, y chorradas y juegos y haciendo el anormal todo el rato, porque había algo que no había que perder de vista. O sea, estábamos trabajando con la verdad. No, estábamos trabajando con la veracidad. Pero solamente se puede trabajar desde ahí si sabes que estás haciendo ficción. Si no, muy complicado. ¿Te da miedo que el público le cueste entrar al ser una historia tan dura, tan seca, tan árida? Una vez que está hecha no me da miedo, ¿sabes? Espero que entre. Creo que además es necesario que podamos hablar de esto de una forma abierta. Creo que en este sentido, ¿sabes? Cuando Antena 3 se ha atrevido a dar este paso, ¿no? Y a elegir esta novela, y cuando Fonte Films se han atrevido a hacer esta novela, me parece que es un paso enorme. Ojalá que el público quiera. Espero que así sea, pero también te diría que tampoco me sorprendería que fuera una reacción contraria, porque es lo que la sociedad lleva haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no sea así. Ojalá se queden. Muchísimas gracias y enhorabuena porque Gracias, de verdad. un placer. Estoy muy contenta. En el pueblo se han dicho muchas cosas siempre. No debes hacer caso de los embustes de esas alcahuetas. ¿Quieres es que te maten? No hace falta que te vayas a ningún sitio, ya me encargo yo. ¡Atilana!